estábamos comentando ahora. Bueno, casi que no hace falta el micrófono, pero bueno, es igual, ya que lo tenemos, vamos a usarlo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidas a la librería Machado del Círculo de Bellas Artes. Bueno, ya sabéis a qué hemos venido, vamos a presentar el libro de María Garau, este TDAH adulto, una vida sin frontal, que ha publicado Kairos. Antes de empezar, bueno, yo soy Adam Martín, soy periodista especializado en temas de salud, paciente también de María. Luego entraremos más en detalles si hace falta, si nos familiarizamos, si nos hacemos todos amigos. Os voy a presentar a María, aunque seguramente no hace falta porque la mayoría ya la conocéis. Sabéis que es neuropsicóloga, que es psicoterapeuta integradora especializada en trauma, trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y en la unidad de trastornos del aprendizaje escolar. Tiene cuatro másteres, ¿no? Sí. 4 másteres. Hiperactividad un poco por ahí, sería. También es docente y es divulgadora en redes, que es donde yo la conocí y donde de alguna forma me sentí atrapado por su manera de explicar las cosas, ¿no? No solo por el rigor con el que las explica y con la atención al detalle científico, una cosa que últimamente necesitamos cada vez más porque hay muchos bárbaros diciendo muchas barbaridades en redes. A los hechos me remito de los últimos días. Pero sobre todo lo que me atrapó es el sentido del humor que tiene y el optimismo que tiene cuando habla del TDA. Porque tenemos una relación con el TDA un poco compleja y un poco tensa, nos lo tomamos en serio cuando quizá no deberíamos, nos lo tomamos a la broma cuando quizá no deberíamos, y ella tiene un pie en los dos lados y me pareció muy interesante que me tratara. Por eso la escribí y por eso al final pasé por sus manos y por su consulta. Y eso es lo que me trae aquí un poco también. Yo también vengo de Barcelona y por eso estoy aquí para presentar su libro. El libro es un poco como es ella y como es ella divulgando en redes. Es un libro riguroso, muy ameno, pero tiene ese plus precisamente, que es el plus de la proximidad, de la empatía, del sentido del humor, porque como sabéis, ella también tiene un diagnóstico de TDA y eso hace que leas las cosas de una manera totalmente distinta. No solo eso, sino que además se mete ella también en el libro y cuenta cosas personales, cuenta sus... ¿Cómo lo llamas? Desfrontaliadas. Desfrontaliadas. Siempre digo desfrontalidades, no sé por qué. Desfrontaliadas, que son algunos episodios divertidos que tienen que ver con cosas que nos suceden a la gente que somos TDA. Porque yo digo somos y no digo tenemos, ¿no? Pero eso cada uno va un poco a su bola y hace un poco lo que quiere, ¿no? Yo también os he explicado algunas de mis desfrontaliadas hoy, si tenemos tiempo. Pero antes de empezar, vamos a ponernos en situación. La mayoría quizás lo sabemos, pero la verdad es que hay mucho mito, mucha desinformación, como suele pasar, con lo que es el TDA, ¿no? De hecho, a mí cuando me lo diagnosticaron hace 3 años, se lo comenté a una amiga mía cuya hermana es médica, doctora, y le dijo, pero eso no es lo de los niños, ¿no? Y yo que tenía 50 en ese momento pensé, pues que espero que no, pero que esto también sea para los adultos, ¿no? Y si una persona formada ya tiene ese prejuicio sobre lo que es el TDA, que es una cosa que es de niños y luego que se te pasa, pues quizá vamos a empezar un poco a definir lo que es el trastorno por déficit de actividad, de atención e hiperactividad, que es un poco lo importante. Y a partir de ahí vamos desgranando. María, ¿qué es el TDA, por favor? Bueno, pues el TDAH es un trastorno por déficit de atención y hiperactividad y es un trastorno cognitivo y conductual. Cognitivo porque afecta a toda la parte de atención y de función ejecutiva, es decir, a la hora de planificarte, de organizarte y de prestar atención, y conductual porque tiene que ver con toda la esfera pues, hiperactiva e impulsiva, ¿no? Y como tú muy bien dices, es un trastorno que tiene que estar presente en la infancia, pero que también persiste en la adultez. Vale. Luego veremos cómo eso nos afecta a la vida. Yo tengo unos datos por aquí para que sepas un poco la prevalencia que tiene en el mundo en general, pero los datos en España son más o menos parecidos. Entre niños y adolescentes tiene una prevalencia entre un 5 y un 7%, es decir, más o menos 1 de cada 20, serían los datos los últimos que he encontrado. En adultos entre el 2 y el 4%, o sea que se solapan. 1 de cada 25, aquí rompemos un poco la estadística porque ya somos 2 presentando y somos unas 30 y pico personas. Por aquí no creo. Y habrá, por cierto, ¿hay alguno aquí alguna persona que sea o que tenga TDA, aparte de nosotros 2? Venga, muy bien. Vale, guay. No es por conocer al público porque es importante saber con quién nos las estamos viendo, ¿no? Pero fijaos los datos,
que me parece súper interesante. 2-4% en adultos, es decir, 1 de cada 25. Pero yo hace unos años entrevisté, también me dedico a la salud mental, entrevisté al jefe de psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron, que se llama Ramos Quiroga. Me contaba que hicieron un estudio en el Vall d'Hebron con 400 conductores que estaban haciendo cursos para recuperar los puntos del carnet. ¿Vale? Porque una de las cosas que nos pasa es que somos un poquito impulsivos a veces, ¿vale? Y eso, según cómo, cuando conduces, tiene repercusiones un poco negativas. Por ejemplo, que pierdas todos los puntos y que tengas que ir a recuperarlos, ¿no? Y hablábamos de 2-4% en adultos, pues los estudios que hicieron entre esos 400 conductores, había un 25%. O sea, pasamos de un 2-4 a un 25%, que es flipante, ¿no? Que dices, guau, ¿qué está pasando? Y los que repetían el curso, es decir, que habían aprobado los puntos, pero luego otra vez volvían a caer en lo mismo, entre esos era un 40%. O sea, casi 1 de cada 2 eran TDA, ¿no? Y en la población reclusa pasa un poco lo mismo, porque una de las cosas que nos puede pasar, luego hablaremos del tema, es que esto de las normas nos cuesta un poquito seguirlas, ¿no? Y por lo tanto, una de las cosas negativas que puede suceder, aparte de que te saquen los puntos, que no está, tampoco es muy cómodo, es que acabes en la cárcel porque eres un delincuente, porque buscas emociones, porque buscas dopamina o por lo que sea, ¿no? En población reclusa hablamos entre un 20 y un 26%, más o menos. O sea, daros cuenta de que el TDA no es ninguna broma, ¿no? Y de que uno puede acabar en la cárcel precisamente. Pero lo interesante de esto es que acaban, o podemos acabar, porque no me descarto, en la cárcel, sobre todo porque no hemos recibido tratamiento. Esa es la clave de todo. Y que por eso me parece muy importante este libro, porque te permite de alguna forma decir, uy, esto me suena todo esto un poco, pero bueno, voy a mirármelo, ¿no? Voy a mirármelo y voy a tratármelo, y voy a tratarme esa impulsividad, a ver qué puedo hacer, ¿no? Sabemos, María, de todas maneras, que últimamente hay mucha gente, para empezar, mucha gente que cree que el TDA no existe, a pesar de la comunidad científica es bastante unánime en ese sentido, y mucha gente que dice sí existe, pero estamos sobrediagnosticando un poco, ¿no? De hecho, casi hasta mola un poco de decir que tienes TDA, ¿no? Bueno, sobre la duda de si existe o no el TDAH dentro de la comunidad científica no hay ningún tipo de duda. Sí que es verdad que en la calle, ¿no? A lo mejor pues se pone más en entredicho, básicamente porque es un trastorno conductual. Entonces normalmente atribuimos la conducta a la voluntariedad, a si tú quieres hacer algo o no quieres hacer algo, cuando realmente pues la conducta también está regulada por esa esfera anatómica o química, ¿no? Entonces cuesta un poco entender que esa conducta no sea porque quieras o no quieres hacerlo, sino que hay un trastorno neurológico de base, ¿no? Por eso yo creo que se pone en entredicho. Y respecto... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué puede ser que mi te esté memoria de pasando? trabajo no sé, es comprometida. Ahora ¿Qué es me lo que habéis yo digo, preguntado? pues no me acuerdo de lo que preguntaba. Sí. Sobre el tema de sobrediagnóstico. Ah, es sobre diagnóstico, no tengo la respuesta. No, sobre diagnóstico, es verdad. Puede haber una sobrediagnosticación, correcto, porque el tema es que puede haber las dificultades atencionales, hay muchos factores por los que tú puedes tener dificultades atencionales, ¿no? Pues por ejemplo, cuando hay un alto nivel de estrés, cuando hay ansiedad, cuando hay exposición a pantallas, cuando hay cambios hormonales, ¿no? Todo esto impacta en la esfera atencional. Y eso no te convierte en TDAH, ¿no? El hecho de que tú tengas dificultades atencionales no hace que tengas TDAH, ¿no? Sino que hay que ver el origen de esas dificultades, cuál es, y determinar si realmente puede ser compatible o no con este TDAH. Entonces creo que hay una sobrediagnosticación porque no se diagnostica correctamente, básicamente, ¿no? Porque no se examina en profundidad cuál es el origen de esas dificultades. Vale. Vamos un poco más allá porque éramos unos 8 o 9 aquí, igual salimos 12, después os le va a contar María. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para establecer un diagnóstico? Es decir, ¿qué es lo que más o menos, porque claro, cada persona con TDA tiene su propio TDA también, ¿no? Correcto. Pero hay cosas sí que tenemos en común, más o menos, percentualmente, ¿cuáles son los rasgos que definen el TDAH? Yo digo TDA porque el H lo aspiro directamente, pero... ¿Qué es lo que define el TDA básicamente? O sea, el TDAH, la sintomatología que nosotros nos encontramos es una triada, son 3. Uno es la inatención es las dificultades a la hora de prestar atención de forma prolongada durante una tarea.
la impulsividad, que la impulsividad sería la impaciencia, ¿no? El necesitar las cosas ya, la impulsividad, el interrumpir. Voy acabando. Y luego, y luego la hiperactividad, que es esa necesidad de movimiento, que puede ser un movimiento tanto físico como esa necesidad de movimiento cognitivo, es decir, esos pensamientos acelerados, ¿no? Esa hiperactividad cognitiva. Esto es la tríada clásica, pero luego en los años 90 aparece un nuevo síntoma, que es la disfunción ejecutiva, que es lo que yo creo que está más presente en la etapa adulta, que es básicamente las dificultades de planificación, de organización, la toma de decisión, ¿no? Y estos serían como todos los síntomas en conjunto que no tienen por qué estar presentes todos, ¿no? Sino que cada paciente, cada persona, como tú muy bien dices, tiene su TDAH y hay que conocerlo. Entonces hay que ver cuál es la predominancia de cada uno de estos síntomas, ¿no? Eso es una cosa con la que se nace, además. Quiero decir que tampoco es una cosa que aparece de repente cuando tienes 10, 11 años, sino que tú naces. Y esto también es lo bonito y lo curioso y lo interesante, que en función de tu entorno, de tu educación, de tu nivel intelectual, de 1000 factores, tienes un TDA o tienes otro TDA. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasan es que nuestra relación con el tiempo es un poco relativa, ¿vale? Hemos llegado todos a la hora de milagro hoy, porque olvidarse hoy era un poco chungo. Pero es una cosa que nos pasa. Pero, sin embargo, si vives en una familia donde la puntualidad es fundamental, a lo mejor tú, por tu educación, aunque tengas un control del tiempo distinto, nunca llegas tarde a ningún lado, ¿no? Y seguramente pasa con muchas cosas, ¿no? Correcto, o sea, por un lado tú tienes tu sintomatología, pero luego es verdad que tu experiencia de vida, tu entorno, o sea, en la crianza, todo esto va a determinar también, hay una serie de factores intrínsecos dentro de ti, ¿no? Yo, por ejemplo, hay algo que me ha venido dado, que no es algo mío, no he hecho ningún mérito, que es la constancia, soy muy constante y sin embargo una de las síntomas propios del TDAH es esa falta de constancia, de perseverancia. Así que efectivamente tiene mucho que ver no solo tu propia sintomatología, sino la historia de vida que tú tienes y el entorno en el que te has criado y las experiencias de vida que has tenido. ¿Y cómo discernimos Lo digo porque muchas veces la gente, todos tenemos un poco rasgos de todo, ¿no? Si empezamos a rascar, incluso podemos tener rasgos de psicosis, porque a veces escuchamos una voz, ¿no? Eso pasa mucho. De hecho, el otro día estaba hablando con una psicóloga que me lo contaba, pero eso no significa que sea psicótico, ¿no? Entonces, hay mucha gente que es impuntual, que le cuesta tener atención, que procrastina, que lo que sea. ¿Cómo sé yo que eso son síntomas de TDA o son síntomas de algo, de otra cosa? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo cuenta? ¿Dónde voy para que me hagan un diagnóstico correcto y no un sobrediagnóstico, como decíamos antes? Claro, lo ideal es desde la neuropsicología, que la neuropsicología aborda pues todas las funciones cognitivas, ¿no? Y te permite revisar pues el impacto de esas funciones cognitivas en el día a día, ¿no? También se puede alternar con un psiquiatra, ¿no? Para ver pues la parte de fármaco tal, pero sí que lo ideal es ir desde neuropsicología a hacer una valoración. Al final, lo ideal es que sea un profesional que esté en contacto pues con esa sintomatología de TDAH adulto, para que veas, ¿no? Que está empapado en eso y que no haya un diagnóstico erróneo, ¿no? Pero sí, acudir a un profesional experto en toda esta sintomatología y lo ideal sería eso, desde neuropsicología. Pero es verdad que no es fácil porque a nivel público está muy complicado, entonces acabamos teniendo que ir a centros privados, que ya que me lo preguntas, tengo un centro privado que se llama Neuroansico, web, todo online, o sea que también sería una opción, desde cualquier parte, ahí donde estés. Vale, ¿por qué es importante recibir un diagnóstico? Quiero decir, uno es TDA, en mi caso yo digo soy TDA, ¿no? Porque como he nacido así, pues no voy a decir tengo, porque no se me va a ir nunca esto, ¿no? Porque de hecho no desaparece nunca, ¿no? Igual que uno siempre es alto, pues uno siempre es TDA, ¿no? De alguna forma. Pero ¿por qué es importante recibir un diagnóstico? Yo puedo explicar el por qué, pero en mi caso, pero en el caso de cada persona es distinto, ¿no? Pero el diagnóstico tiene una cara luminosa, ¿no? Que es bien. Por fin alguien me explica por qué hago las cosas como las hago y por qué a veces me siento tan raro, ¿no? Pero tiene una cara un poco más oscura que es, puede ser, wow, tengo excusa ya. Ya, como soy TDA, voy a llegar tarde siempre, tranquilos, llegaré tarde, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Dice que todos los diagnósticos tienen esa parte de beneficio, esa parte de... Bueno, puede ser complicado, ¿no? Pero ¿por qué es importante recibir un diagnóstico y cuanto antes mejor? O
sea, al final el diagnóstico, el objetivo no es tanto para tener una etiqueta, sino que el objetivo va a ser para entenderte mejor, o sea, te permite ver cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, y a partir de ahí tener una mayor comprensión de cómo funciona tu organismo. Cuando tú entiendes cómo funciona tu organismo, esto te va a traer mucha comprensión, y la comprensión nos trae mucha paz, que es lo que buscamos al final, ¿no? Entonces, el poder tener un diagnóstico te permite eso, mirarte de una forma más autocompasiva, de una forma pues más bonita hacia ti, ¿no? Y que como que te juzgues menos, ¿no? Entonces va a ser favorecedor para la relación contigo mismo, ¿no? Básicamente. Y luego cuando recibimos un diagnóstico, efectivamente hay como un cúmulo de emociones. Por un lado hay un alivio, ¿no? De ostras, por fin tengo una explicación y entiendo qué es lo que ha pasado o por qué funciona de esta forma hasta ahora, hasta estos años de vida que tengo. Pero también hay mucho miedo de, hostia, entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué va a pasar ahora, a partir de ahora? Y es verdad que nos podemos encontrar también como que pues me cuelgo un poco el diagnóstico o me justifico. Una frase que siempre digo es que el diagnóstico es una explicación, no una justificación. Es decir, ok, tengo TDAH y puede ser que llegue más tarde o que puede ser que pierda tu chaqueta que me has prestado, pero no es una excusa, sino que lo que vamos a buscar es pues voy a tener que hacer un sobreesfuerzo para que eso no ocurra o que ocurra menos, ¿no? Es decir, ok, tengo esta sintomatología, me da una explicación, pues venga, vamos a trabajar para que esto impacte lo menos posible en mi vida, ¿no? Muchas personas llegan a la consulta no porque sospechan que tienen TDA, sino porque tienen ansiedad, tienen depresión, o les pasan otras cosas, y a la que rascas un poco en su historial dices, a ti realmente lo que te pasa es que tienes TDA, ¿no? Es decir, que el TDA, claro, no es solo un trastorno del neurodesarrollo, sino que tiene mucha comorbilidad, que está atravesado por muchas otras cosas, ¿no? Y son cosas que te hacen sufrir. A veces no te das cuenta porque llegar tarde a ti no te hace sufrir a los demás en la mayoría de casos, pero hay otras situaciones en las que sí sufres tú un poco, ¿no? Y esa es una de las cosas que el TDA también te alivia de alguna manera, ¿no? La autoestima, la sensación esta de decir, es que no era vago, es que era otra cosa, por ejemplo, ¿no? Es que no me costaba porque no me esforzaba lo suficiente, es que el esfuerzo que estaba haciendo tendría que haber ido por otro lado, seguramente, ¿no? No digo, no me tengo que esforzar, digo, mi ruta es otra, mi ruta es alternativa para llegar hasta arriba de la montaña, todo el mundo va por ese camino y a mí ese camino no me sirve, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, el permitir esa comprensión pues me va a ayudar a tener un camino más amable. Yo creo que el objetivo siempre de tener el diagnóstico va a ser hacer una intervención, y la intervención no va a ser eliminar la sintomatología, sino que la intervención, el objetivo va a ser convivir de forma más amable con esa sintomatología y sobre todo generar un buen diálogo interno, ¿no? El cómo me hablo cuando yo fallo, ¿no? A lo largo de mi vida, si yo tengo un diagnóstico, o sea, si yo tengo un TDAH no diagnosticado, a lo largo de mi vida me he ido confrontando a muchas situaciones en las que me han confrontado de forma directa con esa sintomatología. Entonces, al final, las etiquetas que yo voy recibiendo pues son, es que eres un vago, es que no vales, es que no es suficiente, y esas etiquetas que me vienen de fuera las acabo convirtiendo en creencias propias, ¿no? Es que soy de esta manera, ¿no? Y esas creencias acaban generando un autoconcepto pues quizás muy negativo sobre mí, y ese autoconcepto va a determinar el cómo yo me relaciono con mi jefe, con el trabajo, con mi pareja, etc., ¿no? O sea que realmente esa detección temprana es tan importante porque nos permite pues crear una relación más bonita con uno y tener pues experiencias menos impactantes, ¿no? o que afecten de esa forma tan directa a mi autoconcepto. Y para los que no tengan un diagnóstico, para generar un poco más de empatía, pero según tu experiencia, porque cada experiencia es distinta, pero con tus pacientes, ¿en qué se sufre más con TDA? ¿Qué es lo que dirías? Es que la mayoría de mis pacientes lo han pasado mal por esto, han sufrido por esta razón. Hablas del diálogo interno, por ejemplo. Yo me he insultado a mí mismo infinitas veces, ¿no? Por ejemplo, y eso al final parece que no te afecte, pero al final sí crea una autoimagen de ti mismo que es un poco alterada, ¿no? Y luego ya la baja autoestima, que no parece que la tenga, pero la tengo, y cosas de este tipo, ¿no? ¿En qué crees que afecta más el TDA? ¿En qué nos hace sufrir más? Yo creo que hay dos cosas que más se observan en consulta. Uno es esa parte de autoestima, esa parte de autoconcepto, ¿no? que me hace que me cuesta enfrentarme a las cosas o que no crea en mí, ¿no? Y eso pues implica que los propósitos que yo me pongo sean, ¿no? Pues más limitados. Y luego también la esfera de ansiedad, o sea,
una de las estrategias compensatorias que se utilizan para compensar las dificultades es la ansiedad, la hipervigilancia, ¿no? O sea, gracias a que yo me pongo hipervigilante o acabo usando el perfeccionismo, ¿no? Pues eso va a hacer que me equivoque menos. Entonces es una estrategia que me permite compensar, pero implica un coste, y ese coste es mantener ese estado de alerta durante años de mi vida, intoxicándome de cortisol con las implicaciones que tiene esto, ¿no? Entonces, nos viene a la consulta gente pues muy desgastada a nivel de autoconcepto y a nivel de ansiedad, porque son sus estrategias para poder estar en el mundo, ¿no? Por ese TDAH no diagnosticado. En la presentación de Barcelona hubo una señora que debía tener 60 y algo años que dijo: yo lo he pasado muy mal en mi vida porque siempre he pensado que era tonta, ¿no? Y que nunca he logrado desarrollar el potencial que yo sé que tengo, ¿no? Porque a veces pasa esto, sabes que puedes pero no sabes cómo, ¿no? Y esa señora había sufrido mucho durante toda su vida, ¿no? Tenía un trabajo muy modesto porque creía que no podía aspirar a nada más, pero de alguna forma íntimamente sospechaba que sí, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, al final, en función de las experiencias de vida que tú, a las que te expones, pues vas generando esa creencia en ti. Entonces, depende de esas experiencias, pues vas a proyectar más o menos, ¿no? Yo también me he pensado que era muy tonta durante mucho tiempo, ¿no? Yo estudiaba en la uni, que tengo aquí algunos compis de la uni, y a lo mejor estudiaban menos que yo, pero sacaban mejor nota que yo, ¿no? Entonces un poco el mensaje que a mí me llega es, bueno, pues es que eres más justita, no pasa nada, ¿no? Y eso durante mucho tiempo pues ha estado a mí hasta que, bueno, me di cuenta o que había cierta explicación. Pero claro, cuando tú te esfuerzas, no te esfuerzas, sino te sobreesfuerzas y no hay un resultado a ese sobreesfuerzo, pues el mensaje que yo obtengo es, pues es que soy justa, ¿no? O sea que sí, es una creencia que suele ocurrir, suele pasar. Evidentemente, como suele pasar con casi todo, hay muchos mitos. Por ejemplo, ¿cómo vas a ser TDA si no se te nota nada? Por ejemplo, ¿no? Allí realmente lo estás enmascarando muy bien cuando te dicen eso. O, por ejemplo, ¿cómo vas a ser TDA si sacas buenas notas? No puede ser. O si, ¿cómo vas a ser TDA si cuando quieres te concentras en lo que te da la gana, ¿no? Eso pasa mucho con los niños pequeños, ¿no? Que de repente tienes un chaval que está dando vueltas por todos lados, pero cuando se pone a jugar al videojuego puede estar 4 horas seguidas con su videojuego, ¿no? Y hay muchos mitos que vale la pena ir desmontando, pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que digamos, es que es déficit de atención, pero en algunas ocasiones una persona con TDA es precisamente justo lo contrario, para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no? Que uno puede estar 3 horas buscando la receta ideal del hummus, por ejemplo. Luego os la cuento. Sí, o sea, efectivamente esa persistencia, o sea, cuando hablamos de atención existen diferentes tipos de atención. Entonces, en función de la demanda de la tarea que tenemos, pues puedes gestionar de una forma la atención u otra, ¿no? Si por ejemplo leer un libro requiere mucha atención sostenida, pero jugar a un videojuego no requiere esta atención sostenida porque son estímulos cambiantes, ¿no? Entonces son tipos de atención diferentes, la demanda de la tarea es diferente, por eso hay cosas que sí puedo hacer y otras no. Y luego el tema también importante es que en TDAH no es que no me pueda concentrar, no es un déficit realmente de atención, aunque se llame así, no es un déficit de concentración, es unas dificultades en la gestión de la concentración. Me puedo concentrar, pero no soy capaz de gestionar correctamente la concentración. Entonces, en aquellas tareas que, no, pues mañana tengo un examen, tengo que estudiar, tal, y sé que me tengo que poner, aunque quiera, hay veces que es que no puedo. Una persona sin TDAH, aunque sean tareas largas, dices, ostras, me empano, me despisto, es lógico, pero a la que quiero concentrarme, puedo concentrarme. En TDAH no hay esa posibilidad, ¿no? Esa gestión, esa persistencia es lo que falla. Y luego lo que también pasa muchas veces es que ante la urgencia, ¿no? De la entrega del trabajo, de la entrega de lo que sea y tal, ahí sí que nos activamos a saco, ¿no? Que decir, que dices, ¡buah, me falta un mes! ¡Buah, tranquilos! Faltan 3 semanas, tengo todo el tiempo del mundo. Joder, es mañana, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, es que, primero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado tanto cómo pasa el tiempo tan rápido? Pero en ese momento te activas y eres súper eficiente muchas veces haciendo eso en el último momento. ¿Qué pasa? Porque eso no le pasa a todos los TDA tampoco, ¿eh? Pero a las que nos pasa, porque a mí me pasa, ¿qué nos pasa? A mí no me pasa eso, yo ante la presión lo paso fatal, cortisol a full y me vuelvo tarumba, o sea, no, incapaz. Entonces yo soy de 3 semanas antes gestionarlo todo. En el momento, o sea, cuando ocurre eso, al final
el estrés, hay un continuo en el estrés, en el que en un extremo se llama EU3, que es el estrés como positivo, no sé si es la palabra, o adaptativo, perdón, es el estrés adaptativo, y luego está el distrés, que es el estrés desadaptativo. Entonces, el EU3, que es un momento en el que hay un pico de estrés, me permite ser más eficaz, está relacionado con una mayor productividad. Pero es una curva de una U invertida, en la que cuanto más estrés tengo al principio es más efectivo soy, pero llega un momento que cuanto más estrés tengo, peor efectivo soy, porque me acabo intoxicando de cortisol, y el cortisol lo que hace es inhibir las vías al lóbulo prefrontal, que el lóbulo prefrontal es ese área que nos permite planificarnos, organizarnos, etc. Entonces, cuando estás haciendo esa tarea necesitas full lóbulo prefrontal, ¿no? Entonces, cuando estoy intoxicada de cortisol, no funciona. Pero si estás en un momento previo de U3, ahí sí que tiras mucho. Entonces, tú te activas de U3, yo me activo de distrés. Entonces, por eso es tan importante conocer tu propio TDAH. ¿Sí? Claro. Vamos a hablar un poco más del tratamiento, porque como casi siempre es o farmacológico o psicoterapia, o las dos cosas, o lo que sea. ¿Qué se hace en un tratamiento de TDA en general, más o menos en líneas generales, ¿no? Por ejemplo, conmigo literalmente abríamos el calendar. Correcto. Y distribuíamos las tareas a lo largo del día, ¿no? Porque yo las tenía todas en la cabeza y me acordaba, ¡ay, me he olvidado! Bueno, es igual. O me acordaba, pero claro, acordarse de toda la agenda de una persona de una semana es altamente demandante y es muy agotador, ¿no? Entonces la sensación esa de que lo pones todo en el calendario y tal, pero yo me sentía un poco como un niño pequeño, porque me decía, no, apúntalo. Yo, no, ya no, ¿apuntas? ¿De qué color? Del color que sea, no, solo 4 colores y tal, ¿no? Todas estas cosas que al final te ayudan muchísimo, ¿no? Pero esto no es para todo el mundo, hay otras personas que tienen otros problemas, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de la psicoterapia y de la farmacología, porque también ahí también hay mucho mito y mucha desinformación sobre las dos cosas, ¿no? O sea, dentro de la intervención del TDAH, y de hecho el libro habla mucho de esto, yo creo que es algo como que lo distingue quizás de otros libros, habla de una intervención muy integral, en la que por un lado efectivamente hay esa psicoterapia, por ese autoconcepto dañado que hablábamos antes, también hablamos de fármaco, ¿no? Porque el fármaco lo que te permite es estabilizar a nivel de neurotransmisores, ¿no? Esas dificultades que observamos. Pero luego también hay esa intervención en neuropsicología, que es lo que trabajamos juntos, esa parte de cómo organizarme, cómo gestionar el tiempo, estrategias como muy pragmáticas. Y luego hay toda una esfera pues, más de estilo de vida, ¿no? Sí que hemos visto que el TDAH impacta no solo en la esfera laboral, sino que impacta en todas las esferas de la vida, ¿no? Pues el hecho de que me cueste planificarme, organizarme, va a impactar en cómo cocino, por ejemplo, si tengo que ir a comprar o no, si pido más al delivery, ¿no? al globo, porque tardo más, porque me cuesta, ¿no? el tomar la decisión de qué quiero comer, o me cuesta ir a ser perseverante a la hora de ir al gimnasio, por ejemplo, y eso hace que tenga pues, más sedentarismo, etc. ¿no? O sea, que realmente impacta en todo el estilo de vida. Así que hay una parte importante de cuerpo, de cómo yo la alimentación, ¿no? Hemos visto que a nivel de microbiota también hay una alteración, entonces hay un abordaje también desde la microbiota y un abordaje desde el movimiento, desde el entrenamiento personal, ¿no? O sea que lo ideal es hacer una intervención holística, una intervención integral que aborde diferentes esferas de la vida, porque efectivamente es así, aborda, ¿no? Implica diferentes esferas de la vida. Y luego también hablamos de sueño, porque el sueño también hay más trastorno del sueño asociado cuando hay TDAH. Cuando no duermes bien, ya sabéis que cuando duermes, ¿no? Es un momento en el que como que eliminas desechos y fortaleces aprendizajes. Cuando no duermes bien, eso no ocurre correctamente y al día siguiente hay más dificultades atencionales, es decir, exacerba la propia sintomatología del TDAH. Por eso es tan importante también pues abordar esa esfera de sueño, ¿no? O sea que es una intervención pues muy de estilo de vida. Y en lo que respecta concretamente a la farmacología, que tenemos también con este tema una relación de amor-odio, claro, porque en muchos casos se trata de sustancias estimulantes, en algunos casos anfetaminas directamente, y parece contraintuitivo, ¿no? Y hablamos un poco también de lo que pasa en el cerebro para explicar esto, ¿no? Contraintuitivo darle a un chavalito de 9, 10 años, 11, a una chica de 9, 10 años, darle una anfetamina, ¿no? O sea, no es realmente anfetamina, es un derivado Sí, de... sí, pero es un estimulante en cualquier caso, ¿no? Sí. O metilfenidato o lo que sea, ¿no? Porque eso sirve para una persona que en teoría está hiperactivada ya, o sea, en teoría la estás activando más, ¿no? Pero, y eso nos sirve un poco para explicar lo que nos pasa dentro del coco un poco, ¿no? A nivel neurotransmisores y tal. Bueno, pasan varias cosas en el cerebro, una de ellas es los neurotransmisores, lo que ocurre es que hay una neurona
presináptica, que es la que envía la información, una neurona postsináptica, que es la que recibe la información. Y observamos pues que en TDAH lo que ocurre es que la neurona que recibe la información es muy vaga, entonces tarda más tiempo en recibir la información, y la neurona que envía la información es muy rápida y lo que hace es que vuelve a recoger toda la información que no se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces nos encontramos que hay un déficit en concreto de los neurotransmisores, que es dopamina y noradrenalina, y el fármaco lo que hace es estabilizar como esos niveles básicamente. Entonces la dopamina nos ayuda a esa iniciativa, el tomar las decisiones, el iniciar las cosas, y la noradrenalina está muy relacionada con la gestión del estrés, la gestión atencional. Entonces el fármaco lo que permite es estabilizar eso y por tanto estabilizar la sintomatología en ese aspecto. A muchas personas no les funciona el fármaco o no se sienten cómodas con un fármaco, ¿no? Se puede vivir con TDA sin el fármaco también. No lo digo por decir que cada fármaco tiene su utilidad en un momento determinado o para siempre, pero es una elección personal, ¿no? No es como tienes que tomar el fármaco sí o sí, ¿no? Exacto. Sí, tú puedes elegir cuál es tu tipo de intervención, evidentemente. Y además también según el momento de la vida. Si estás en un momento en el que la exigencia, la demanda atencional es muy alta, que a lo mejor pues estás haciendo un doctorado, por ejemplo, pues ahí tomar fármaco pues a lo mejor te va a hacer más fácil, ¿no? Esa convivencia con ese momento. Y luego pues retiras el fármaco. O sea que también puedes ir viendo pues cuál es la situación más favorable, sí. Una cosita ya más en el punto serio, nos vamos al humor, que también es divertido hablar del TDA desde ese lugar, ¿no? En mujeres también es distinto. En la mayoría de ocasiones vemos que funciona como siempre, hay un sesgo en temas de salud mental con el tema de las mujeres, y en mujeres, por ejemplo, la hiperactividad es distinta, en niñas la vemos de otra manera, y eso hace que haya un infradiagnóstico en mujeres, ¿no? Hay una presentación diferente en niños que en niñas. En niños observamos pues quizás más hiperactividad, más movimiento, eso hace que sean conductas pues, más, que se vean más y entonces hace que se detecte antes. Mientras que en niñas la sintomatología es más inatenta, eso hace que pasen más desapercibidas y que acaben llegando a consulta pues, con altos niveles de estrés, como más angustiadas, ¿no? Y que consulten más por la esfera emocional y luego vemos que de base hay un TDAH. El hecho de que la predominancia sea más inatenta hace eso, que pases más desapercibidas, y eso unido también a la historia de la mujer en la que pues quizás pues eso, ¿no? Heredamos el hecho de que pues pasemos más desapercibidas, no hacer ruido, no tal, hace que haya una infradiagnosticación en mujeres, efectivamente. Todo esto evidentemente en el libro lo tenéis explicado, ampliado y explicado de una manera súper amena, súper interesante. Además se agradece que no sea un libro de 800 páginas, porque para una persona con TDA es una tortura, no un libro, pero en todo caso está todo muy explicado y también están explicadas las cosas desde el sentido del humor, desde eso, esas desfrontalidades que nos pasan un poco a todos a veces y que antes del diagnóstico son las que hacen que nos insultemos y nos maltratemos. Otra vez, soy imbécil, me he dejado otra vez, ¿no? Pero cuando llega el diagnóstico y si alguien te lo explica bien, dices, bueno, venga, vamos a gestionarlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo yo, luego explicas una tuya, pero a mí no me pasan mucho, tengo que decirlo, ¿eh? Me pasan cuando estoy estresado por alguna razón puntual, entonces se me va un poco el norte. Yo soy un tío como bastante sistemático, bastante ordenadito, pero de repente a veces no. Ayer tenía que entrevistar a una psiquiatra, entonces yo cuando voy a entrevistar a la gente para mi podcast, hago un podcast. Que ganó un premio en las hace 2 años, sobre salud mental. Voy, claro, con una bolsa enorme donde llevo 3 trípodes, uno para 2 focos, uno para la cámara, llevo el aparato de grabación, los micrófonos, una bolsa enorme así que pesa muchísimo, ¿no? Pero ayer antes tenía que hacer otra cosa, tenía que dar una clase en la universidad y estaba un pen que lo había perdido, el pen donde tenía la presentación, entonces tenía que ir a comprar ese pen, la tienda abría a las 9, la universidad, la clase era a las 10, tenía que llegar en poco tiempo, tenía la mochila con las cosas preparadas, fui a hacerla, compré con éxito, compré el pendrive, tuve que volver a casa, poner la presentación ahí dentro, coger la mochila, subir a la moto y hacer la presentación, y luego, casi sin solución de continuidad, tuve que ir a entrevistar a esta psiquiatra, ¿no? Total, que llego, me pongo la empiezo a montar todo, monto la cámara, el trípode y tal, y me había dejado la grabadora. Es decir, que la herramienta fundamental que yo necesitaba para hacer esa entrevista no estaba en mi despacho, esa grabadora, ¿no?
pero luego pensé, bueno, es igual, grabo con el audio con la cámara, que no será correcto, pero luego gracias a la tecnología, que por cierto es una gran aliada para el TDA si la sabes usar, gran aliada si la sabes usar bien, y con una IA puedo arreglar más o menos el audio, voy a iluminar, monto el trípode, que tampoco tenía el foco. Entonces hice una entrevista sin micrófonos y con un trípode donde tenía que ir un foco sin foco. Y luego fui al gimnasio, porque el deporte va súper bien para regularte, y de hecho y la naturaleza y todo esto funciona muy bien. Pero como no llevaba la bolsa de deporte, porque llevaba la mochila de la grabación, pues puse la ropa dentro así un poco... Entonces sudé lo que tenía que sudar, me duché, dejé la ropa en el vestuario y me piré. Entonces llegué a casa y digo, joder, me he dejado la ropa. O sea, ¿en serio, tío? ¿Me he dejado la ropa también hoy? ¿No? Es una cosa que hace unos años habría dicho, es gilipollas, tío. Y ayer me lo tomé bien y ya está. Oye, mañana vengo a buscar la ropa y ahí está, sudada, y ya la iré a buscar algún día de estos. Son unos pantalones, una camiseta y una toalla. O sea, que bien. Que por cierto, es que estoy pensando, claro, esa ropa me la compré porque un día fui al gimnasio sin ropa. Entonces me la compré en el gimnasio y me cobraron una barbaridad los cabrones, pero bueno, exacto, sí. Pero ella también tiene, las explica en el libro, hay algunas súper divertidas. Por ejemplo, el día que... Yo te quiero contar la que nos pasó a nosotros. Ah, venga. Porque él me entrevistó en su podcast Gen Normal, que ha ganado un premio Ondas de Radio 3, ¿no? Me entrevistó y a mí me citó la editorial, en teoría, a una hora y en un sitio. Entonces yo llegué a esa hora y a ese sitio y le escribí y me dijo, ¿dónde estás? Porque yo no te estoy viendo. Y efectivamente era en la otra punta de Barcelona. Y esto no te lo conté porque me dio vergüenza, pero lo que me pasó es que cuando iba a llegar a tu casa, que tenía que salir por esa salida, me la pasé. Y era un momento en el que ya no podías salir, es decir, tú ya tenías que salir en Badalona, que es fuera de Barcelona. O sea, yo iba tarde porque llegué media hora tarde en un sitio que no era, y encima cuando llegaba me pasé la salida y me salí de Barcelona y luego ya pues volví como pude. O sea que sí. Pasan cosas. Pero sí que es interesante indagar como en el coste del error, o sea, cuál es el coste del error. Cuando pasa eso, ¿no? Pues en el caso de tu gimnasio, pues ¿qué pasa? Pues bueno, ya iré a buscarlo próximamente, ¿no? O sea, que es importante ver, pues eso, cuál es el coste de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. A mí yo creo que el diagnóstico me sirvió un poco para eso, sobre todo, para tratarme un poquito mejor. No sabía que te habías saltado la salida. Sí. Claro, es una cosa que si la gente no la sabe es muy fácil juzgar, ¿no? Porque tendemos a juzgar muy rápido a la gente hoy en día y empezamos a decir, ¿esta tía de qué va? O sea, ¿por qué está allí si hemos quedado aquí? Todas estas cosas, ¿no? Pero luego al final pues hicimos la entrevista y sin ningún problema, ¿no? Acabamos a las 10 de la noche. Acabamos tardecitos, es verdad. Suerte que tenía focos, esta vez sí. Suerte que tenía focos y hicimos una entrevista muy chula hablando del tema, ¿no? La de la moto a mí me parece súper curiosa también, la de que tú vas... Te tengo que recordar tu teléfono italiana. Os la cuento hasta que luego cuando se acuerde de que estoy hablando, porque está explicada aquí, ¿no? Un lugar donde están haciendo obras y donde no se puede aparcar la moto, sí. ¿vale? Entonces tú de repente dices, no puedo aparcar la moto, bueno, pero al cabo de unos días se olvida y aparca la moto ahí, y cuando la va a buscar, evidentemente no está porque se la ha llevado de la grúa, ¿no? Sí, pero es heavy, ¿no? Que una grúa se lleve una moto, o sea, ya me parece como... Sí. Llegué, entonces había el triángulo de esto y había puesto la matrícula el señor como muy rápido, entonces yo no veía cuál era mi matrícula. Entonces cuando yo llamaba para saber dónde estaba la grúa, o sea, el depósito, me decía, ¿cuál es tu matrícula? Yo no me sé mi matrícula. Entonces en esos números no se podía leer la matrícula, o sea, era imposible. Entonces tuve que rebuscar, llamé a mi mecánico, pero no estaba. Entonces como me habían puesto una multa ya en ese sitio, yo ya recordé, dije la multa, entonces fui a mi casa, busqué la multa, ahí estaba la matrícula, conseguí llamar. Fui al de esto y me pasaron 1000 cosas para pagar, porque pasaban cosas, o sea, es que no, es inexplicable, o sea, es que no entiendo, sí, y intentaba pagar y no podía, entonces estaba intentando pagar con una cuenta que no estaba activada, pero entonces todo así mal, y nada, por fin me subí a la moto, es verdad que sin gasolina,
y ya está. Entonces conseguí poner gasolina, llegué 1 hora tarde al trabajo, que me pareció muy poco para todo lo que me había pasado y con dignidad pues empecé a trabajar. Claro, Ya está. claro. Además, no sé por qué siempre que tienes prisa no hay gasolina en la moto, ¿no? De Es que repente. procrastino mucho con el Claro, gasolina. esto es una cosa que pasa mucho, ¿no? Vas dejando las cosas, ¿no? Las vas como procrastinando. Cosas que no son importantes. Yo procrastino con el trabajo, que ya es más heavy, ¿no? Pero vas procrastinando cositas, ¿no? Las bolsitas con la ropa en Barcelona, claro, tenemos que sacar las cosas de plástico, el cristal, todo tiene que estar separado, lo tengo todo junto. Bueno, pero aquí es un poco distinto. Aquí también. Pero aquí te lo vienen a buscar a la puerta en muchos edificios. Perdonadme. Pero cuando vengo yo aquí a Madrid, donde yo voy, la portera, y digo, pero esto es normal. Y bueno, es igual. Dejadme. Y entonces pues voy procrastinando. ¿Y qué me pasa? Que no sé por qué, cuando tengo prisa, es cuando recuerdo todas las cosas que tengo que hacer. Entonces digo, pongo una lavadora, ahora. Llego tarde, pero es igual, pongo la lavadora porque aprovecho. Estoy como en ese momento activado y digo, ¿es el momento ahora de poner la lavadora? Sí. ¿Llego tarde? Sí, pero cuando llegue la ropa estará limpia. ¿Qué pasa cuando llegas? Que te olvidas. Que te olvidas de la lavadora. Entonces al cabo de 8 días vas a la lavadora y te encuentras una ropa que tiene personalidad, que tiene personalidad Sácame de propia aquí, por favor. y que tienes que volver a lavar, pero no lo haces en ese momento, lo haces otra vez saliendo a toda leche, ¿no? Y hoy, por ejemplo, me ha vuelto a pasar, como procrastino, con el tema de las cajas y del cartón y del cristal y no sé qué, he bajado cagando leches tenía que estar otra vez en la uni a las 10, a las 9:25, tardó 35 minutos en llegar, ¿vale? O sea, estamos un poco al límite, ¿eh? Y me he saltado todos los semáforos de Barcelona. Por eso yo un día tendré que estar recuperando puntos. Claro, entonces lo llevaba todo, la mochila de venir a Madrid, la bolsa del tal, no sé qué, entonces llevaba una caja con un tetrabric de gazpacho, que se había quedado abierto, y como iba así, de cualquier manera, el tetrabric en ese momento justo se ha inclinado por una cosa que se llama la gravedad, y me he manchado todo el pantalón de gazpacho cuando no necesitaba que eso sucediera, ¿vale? Pero es igual, llevo el mismo pantalón, o sea, porque no tenía tiempo de cambiármelo, ¿no? Pero estas cosas pasan y creo que vale la pena verlas con un poco de humor. Tecnología, por ejemplo, vamos a la tecnología, ¿no? Lo importante que es, por ejemplo, yo me pongo alarmas para todo, siguiendo sus indicaciones. Me dijo, relojes en todas partes, porque de repente tú estás en casa, son las 9, tienes que estar a las 10:15 en un sitio y dices, bueno, voy a leer un momento El País, y ese momento es 1 hora. Correcto. Joder, ¿qué ha pasado? Y te vas cagando leches, ¿no? Y pones la lavadora. Entonces, eso es un tema complicado. Pues para eso me voy poniendo alarmas. Para todo, con tiempo además. Cuando me pauto citas, no me pongo la hora a la que tengo que llegar a la cita, me pongo la hora a la que tengo que salir de casa, ¿no? Muy bien. Aquí la maestra nos hace estas, ¿no? Pero háblanos un poco más de eso, de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que hace 20 años, 10 años no estaban y que podemos usar para ayudarnos, ¿no? Bueno, ahora la verdad es que tenemos Alexa, que es maravillosa. Oy. Yo no tengo, pero con pacientes y tal, o si no con Siri, yo tengo Siri, vas preguntando, oye Siri, ¿qué hora es? O Alexa, pon una alarma en tal, ¿no? Entonces sí que utilizar todas las herramientas pues nos ayuda. Sí que es verdad que no tenemos que sobreabusar. El otro día con una paciente me decía que le agobiaba mucho porque se ponía alarmas para todo, de forma que estaba todo el rato controlando qué tengo que poner, qué no, qué tal. Entonces sí que es importante tener como un punto medio, y luego también el cómo te relacionas con el error. Es decir, aunque tú pongas alarmas, aunque intentes focalizar, aunque tal, pues van a pasar cosas, ¿no? Porque si no, no tendrías un TDAH, tendrías otra cosa. Entonces, un poco hay que abandonarse a lo que venga, ¿no? Y trabajar la relación con el error y esa aceptación de que, bueno, que falles o que erres, que falles no habla de tu valía, de tu valor o de tu dignidad como persona, ¿no? Sino que habla, pues bueno, de que tienes un TDAH, ¿no? Entonces yo creo que también es importante esto, el dejar ir un poco, ¿no?
Sí, dejar ir y llevar la camisa mojada porque no has tenido tiempo de secártela, pero no pasa nada, ya está, con el pantalón manchado de gazpacho, que no lo habéis notado. Y ahora cuando me levante lo primero que vais a hacer es mirar el pantalón. Llevamos unos 50 a 45 minutos, pero como hay personas aquí que a lo mejor quieren compartir sus experiencias u otras que no quieren compartirlas, pero quieren hacer alguna pregunta o alguna reflexión, aprovechad que somos muchos y muchas. Y puede ser interesante compartir. Yo no sé si todos los que estáis aquí que habéis dicho que tenéis TDA, claro, lo sabéis porque tenéis un diagnóstico, doy por hecho, ¿eh? Lo digo porque a veces mucha gente se autodiagnostica y no siempre es lo mejor, ¿no? Quiero decir que el Superpop ya no existe y el test del Superpop es igual de válido que el test de TDA que te pueden colgar en una red social. Así que cuidado con eso, ¿no? ¿Hay alguien que quiera decir alguna cosa, compartir alguna cosa? Venga, va. Yo tengo un poco de todo, ¿no? O sea, yo tengo TEA, dislexia y TDA, pero en teoría lo principal es el autismo. El caso es, cuando tú dices que pones alarmas y haces esas cosas, ¿qué hago yo si no paro de poner alarmas y intentar hacer agendas y luego las ignoro? Porque las ignoro por completo. O sea, Claro. Sí. Bueno, ahí hay que revisar qué es lo que está pasando de base. Aunque la punta del iceberg sea esa planificación, hay que ver un poco de base qué pasa. ¿Qué está pasando en mí para no cumplir? Entonces seguramente hay algo, ya sea una estrategia protectora o no sabemos, o una barrera o tal. Entonces hay que indagar, eso es más desde la psicoterapia, indagar qué está pasando en mí, qué función tiene el no cumplir esto en mí, ¿no? Entonces sería indagar, es algo más profundo, sí. Evidentemente no todas las estrategias valen para todo el mundo, hay que indagar en uno mismo y hay en el libro como un ejemplo de una paciente, ¿no? Que trabajábamos mucho la planificación, la tal, y ya monísimo con sus colorinchis, estupendo, maravilloso, pero luego llegaba a casa, ¿qué no lo hago? Pues indagando vimos que es que ella de pequeña con su madre era muy estricta su madre, incluso bueno, muy agresiva verbalmente y tal, y era un boicot hacia su madre, o sea, el hecho de hasta que ella no pudo gestionar pues toda esa situación con su madre, no directamente con ella, sino dentro de ella, iba a seguir boicoteándose. Entonces sí que es importante trabajar desde psicoterapia todas esas barreras o ese sistema de creencias que hay, ¿no? es que yo empiezo muy animada, ¿sabes? Sí, ya. Es que me dura una semana o básicamente apunto todo y luego me olvido de mirar la agenda. Sí. Y luego también atender a la fluctuación, o sea, pasa, somos fluctuantes, hay momentos que va a ir muy bien y luego pues baja esa motivación, es así, forma parte del proceso, ¿no? Voy a ver un micro ahí. Yo, por ejemplo, una cosa que hago, yo soy el típico que me lo apunto todo en libretitas, en papeles y tal, y tengo 800 libretas y 3000 papeles que pierdo. Entonces, me regalaron esto, que es una libreta digital, entonces lo tengo todo perdido, pero está aquí dentro, por lo menos, ¿sabes? Entonces sé que más o menos puedo buscar aquí, ¿no? Que también está guay, pero esto me sirve a mí. Hola, bueno, yo soy José. Yo vengo de un diagnóstico muy temprano, cuando era muy pequeño, de dislexia, hace 40 años. Y bueno, ¿Seguro que son 40? 43 tengo. Es una broma neurodivergente. Bueno, pues lo típico, ¿no? Es que parece que me está tomando el pelo, ¿no? Cuando empieza a leer, porque no presta atención, porque todo esto. Y bueno, pues yo siempre como que me he apañado muy bien y como que he ido como desarrollando estrategias, ¿no? Que ahora sé que es enmascaramiento. Y bueno, cuando hablé con María, dije, no sé, me apetece tener un diagnóstico de ver realmente qué me pasa, ¿no? María dijo que, o sea, fue a hablar con ella 5 minutos y en 5 minutos me dijo que muy probablemente era TDAH porque de niño, ¿no? O sea, hace los 80 pues se diagnosticaban muchas dislexias como TDAH sin atentos, ¿no? Al revés, había TDAH sin atentos que se diagnosticaban como dislexias y bueno, pues hice el diagnóstico en una clínica privada estupenda y me llevé... Neuranpsico se llama. Neuranpsico. Además lo hice online, con lo cual pues estuvo muy bien también porque lo pude hacer desde Madrid y no tuve que ir a Barcelona. Y la cosa es que me llevé unas altas capacidades de regalo, pero no me llevé un diagnóstico de TDAH, pero sí una atención neurodivergente. Porque, claro, no se puede considerar que yo tenga un trastorno, porque tengo una relación de pareja muy funcional, tengo un trabajo muy funcional, tengo un montón de cosas que hago en mi vida, en mi día a día, y doy charlas y hago mil cosas muy funcionales.
Entonces, claro, bueno, para mí mi diagnóstico ha sido una de las cosas que más paz me han dado en mi vida, o sea, 1000 millones de gracias. Yo cuando me sentaba aquí y empecé a escuchar me han dado ganas de llorar, porque es que es como algo que a mí me ha dado lo que decías, ¿no? Esa explicación, más que esa justificación, ¿no? De, claro, es que es algo que estaba en mí, ¿no? Que soy. Pero ¿hasta qué punto, y esta es mi pregunta, perdón que hablo mucho, hasta qué punto los diagnósticos, por así decirlo, ¿no? o el trastorno va muy ligado a lo que es una sociedad capitalista productiva, ¿no? Porque, claro, mi cerebro es el mismo, sea multimillonario y no tenga que trabajar, o sea pobre como una rata y tenga que trabajar, ¿no? Pero claro, al final, si no se puede considerar que tengas un trastorno, parece como que en esta sociedad no hay como ese peso, ¿no? del diagnóstico, por así decirlo. Entonces, a mí me ha dado muchísima paz y yo estoy súper bien conmigo, ¿no? Pero al final, pues eso, y no es, o sea, no con el diagnóstico en sí, ¿no? Estoy encantado, sino con el enfoque como productivo, sobre todo de la sociedad, ¿no? Capitalista. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho es que, o sea, el trastorno lo hace el entorno en el que estás, es decir, el entorno en el que estás determina si el síntoma que tienes interfiere o no en tu vida, ¿no? En la actualidad, pues tener que estar sentado 7 horas es necesario en el colegio. Sin embargo, habrá pues otros entornos en los que aprenden de otra manera y a lo mejor aprenden en el campo o aprenden tal, ¿no? Entonces ahí pues no sería un problema tener TDAH. Entonces efectivamente el entorno en el que vivimos es el que determina si esa sintomatología interfiere o no en tu día a día, efectivamente. Y luego además de hacia dónde vamos, ¿no? El tema del uso de pantallas, el tema de esa productividad constante en la que nos obligan, ¿no? a estar, pues evidentemente eso también impacta en nuestra esfera cognitiva y emocional, sí, 100%. ¿Quieres comentar algo? No, pero sí que quería hablar de una cosita que no hemos hablado, que también sé que te da un poco de rabia, que es la romantización del TDAH. De nuevo vuelvo a las redes sociales, donde de repente ves a un montón de gente diciendo qué guay, soy TDAH, y hago hiperfoco, y puedo estar a 1000 cosas a la vez y tal. Hay que ser optimista, pero no hay que olvidar que según cómo y en qué contexto es el TDAH, con perdón, es una putada, ¿no? Y romantizarlo seguramente es un error. Eso no significa que no se pueda ser optimista respecto al TDAH, pero romantizarlo es un error, ¿no? Bueno, hay un autor que es Ventura Rodríguez, que tiene un libro que se llama Hasta los cojones del positivismo tóxico o algo así, que habla un poco de eso, ¿no? Y empieza el libro diciendo, o sea, ver el vaso medio lleno también es una putada, igual que ver el vaso medio vacío, porque estás obviando una parte, ¿no? Y hacer ver que todo es bonito teniendo TDAH cuando realmente no te sientes así va en contra totalmente de las sensaciones que tienes dentro. Entonces hay que ver el vaso tal cual es, ¿no? Con la realidad. Y acoger todas tus partes. Hay partes de ti pues que son un desastre, es así, y hay otras partes de ti que no. Y todas esas partes forman tu ser, tu esencia, entonces hay que trabajar con todas ellas sin omitir ninguna porque tiene derecho a ser también, ¿no? Sí, además esta romantización hace que te frustres un mogollón, porque ves a un tío que está diciendo con unas castañuelas, hola, soy TDA, y dices, joder, pues a mí me cuesta un huevo a veces, tío, relájate, ¿no? Y dices, a lo mejor otra vez, ¿soy yo que encima tengo un TDA chungo o no lo sé gestionar, ¿no? Y es un tema de todos los problemas que hay en las redes. ¿Alguien más quiere decir alguna cosita? Venga, vamos para allá. María, encantada de conocerte en persona. Hablamos una vez por teléfono. En mi caso yo iba a un psiquiatra y de repente, después de bastantes años, me dice un día que, poco profesional, pero me dice, Mireia, dice, pero ya sé lo que tienes, dice, tú tienes TDAH. Me lo dice así en la sesión y dice, pero no puede ser, dice, porque profesionalmente te va súper bien, la carrera que me has contado que tienes, no es posible. El tema es que me molestó y luego te vi a ti, María, en una conferencia que hiciste y desde entonces voy con vosotros a Nuria, pero la realidad es que no he sido capaz de hacer el test porque, aunque me siento identificada con circunstancias,
por otro lado pienso que si lo tengo y lo hubiera sabido, a lo mejor no me hubiera esforzado tanto. Entonces, un poco saber en tu caso qué crees que aporta así hacer el test y saberlo o no, y también cómo puede influir en este caso que lo has dicho al principio, si a lo mejor tú no lo tienes, pero sí lo ha tenido algún familiar tuyo y que en la educación... Esa es la pregunta. Gracias por compartir. La verdad es que es una decisión muy personal, está bien no hacerlo, no es obligatorio. Hay que ver qué respuestas tienes y cuál es tu necesidad y si eso va a responder a alguna necesidad por tu parte, ¿no? Seguramente ahora mismo pues, habrá muchos miedos y por eso la respuesta o el diagnóstico todavía no estoy a lo mejor preparada para tener esa información. Pues es importante respetar los tiempos. Lo que te puede aportar es lo que hablábamos antes, ¿no? El entender cómo funciona me da una explicación a todo eso. Y la explicación nos trae mucha paz y mucho alivio, pero quizás no es tu momento todavía, o sea que está perfecto la decisión que tomes. Y luego me preguntabas sobre mi working memory. No, o que cómo es la influencia de un familiar, o sea, yo creo por un lado que es interior, ahora escuchando las historias, porque realmente todas las que contas yo las tengo peores, pero, o sea, que creo que es algo interior, pero a veces también he dudado, como la educación, por un lado, si tienes a alguien con TDA que te haya podido influenciar en copiar patrones, al igual que... pero... O sea, no es que tanto que copies patrones, sino que a lo mejor normalizas cosas que, ¿no? Y que a lo mejor no son tan normales, ¿no? En mi casa también hemos normalizado muchas cosas. Pero es verdad que eso, por un lado, el normalizar te permite pues, vivir como más amable con eso, ¿no? También. Yo creo que en casa, si un padre o una madre tiene TDAH y el hijo lo vive, no es tanto que... Yo creo que sobre todo es por normalizar, no tanto que te hagas TDAH porque estoy imitando un patrón y yo no lo tenga. Sí, porque al final es muy cognitivo también, es a nivel atencional, ¿no? O sea, no se puede imitar eso. Sí. O sea, yo creo que la disciplina, el aprender, ¿no? El trabajar, eso sí que se mama, ¿no? Pero el interior, que es lo que te mueve a cuando vas con prisa y entonces ya se te olvida lo que tienes que centrarte, ¿no? Sí. Vale, gracias. Totalmente. Pero me leeré el libro. ¿Alguna preguntilla más? Yo tengo una curiosidad sobre esto que estaba comentando. ¿Se normaliza también en la sociedad? Quiero decir, una persona que esté diagnosticada en el puesto de trabajo, no sé, en el mundo que se mueva, eso no te... como te aíslan como si fuera una enfermedad... Estigmatiza. Eso es. Si no es... Sí, puede ser, pero bueno. Puede pasar, y de hecho en infantil, ¿no? Nosotros vemos, yo trabajo con infantil juvenil también en el hospital y sí que vemos pues, que hay padres que no quieren que se sepa que hay un diagnóstico porque que vayan a pensar en el colegio y tal. Es verdad que las etiquetas pues, no siempre se utilizan bien, sí. Pero bueno, estamos trabajando para que eso cambie y de hecho cambia. Hoy por la mañana he dado una charla en AXA, Seguros, sobre neurodiversidad para los trabajadores. O sea que fijaros, realmente está cambiando, ¿no? Hay toda una atención más amable a todo esto, ¿no? O sea que confío en que vayamos por buen camino. Así. ¿Alguna pregunta más? Venga. Hola. Bueno, no sé si hace falta, ¿no? Bueno, mira, he leído tu libro y, bueno, aquí va dirigido a adultos, pero en el caso de niños, yo quería preguntar, ¿es favorecedor, porque ya le han diagnosticado a mi nieta, el que tener un ambiente con una cierta estabilidad, un entorno, no Sí. sé. Sí, la estructura nos da mucha paz. La estructura, los límites, las rutinas, esto nos es agradable. Entonces sí, siempre que sea todo estructurado, predecible, ¿no? Que puedas anticipar lo que va a pasar, esto nos da mucha rutina. Y fíjate que los niños, ¿no? Pues cuando ves una peli, que ven 3 veces la misma peli, es porque les gusta que sepan lo que va a pasar, ¿no? Entonces la estructura es agradable para todos y necesaria. Sí. Me ha encantado tu libro. Gracias. Y nada, Gracias. Chicos, si queréis hacemos la última pregunta y cortamos, ¿os parece? Y cerramos ya, que ya son las 8. ¿Alguna más? ¿Comentario? Bien. Yo un comentario. Venga. Aquí veo una disléxica total. A ver, o sea, es importante el entorno y el apoyo de toda la... Porque el otro día me decía mi hija,
mamá, le he contado a unas amigas que tienen dislexia, que tú tienes dislexia. Y dice, pero les han dicho, ¿cómo tu madre va a tener dislexia si es normal? Y digo, ¡jo! Porque al final esas niñas se sienten chiquititas al lado de niños sin dificultades, porque lo que a ellas les cuesta un mundo llegar y trabajar y trabajar y trabajar, y dices, joder, todavía hay mucho por hacer, porque esta niña, para que a mi hija le digan, uy, si tu madre parece normal, si tiene un trabajo, si... O sea, pero ellas ven que para conseguir eso les va a costar una infinidad más que lo que han trabajado, lo que tiene que trabajar el de al lado. Entonces, pues eso, que se puede, pero y sobre todo hacerles creer que no hay límites, que a mí no me los han puesto y como nunca me dijeron que lo que yo tenía era una dificultad gorda, pues ayuda mucho. Bueno, y qué importante es, ¿no? Desde el entorno también trabajar eso, ¿no? Desde aula, esto, bueno, sí que vamos haciendo un trabajo de psicoeducación, pero es verdad que, bueno, nos falta camino, pero estábamos peor, o sea que el camino va mejor, sí. Súper. Por eso es importante que haya gente que tiene formación como María y que pierden el tiempo, entre comillas, de sus horas de trabajo. Para, yo he puesto las comillas, pero las comillas se invierten el tiempo en hacer divulgación para que la gente vea que eso también es normal. Quiere decir que el concepto de lo que es normal en salud mental, de hecho el concepto de lo que es normal en general es un concepto puramente estadístico. Claro, es que viene de la estadística, ¿no? Viene de ahí lo que es normal. Pero oye, y hay tanta gente rara que es neurotípica, ¿no? A lo mejor no son tan neurotípicos. A lo mejor no son tan neurotípicos, o a lo mejor sí, yo qué sé, ¿no? Y hay tanta variedad entre neurotípicos como entre neurodivergentes también, entre unos y otros, ¿no? Al final, por eso mi podcast se llama Gente Normal. Y hablo solo de gente que tiene diagnósticos, pero son gente normal. Y uno de los problemas, regando un poco lo que decías tú y lo que decías tú antes, ahora no, que el problema muchas veces no es el diagnóstico que te han puesto, es cómo tu entorno, tu trabajo, tu familia, tus parejas reciben ese diagnóstico. Y ahí, cómo reacciona toda la sociedad respecto de lo que tú tienes es lo que determina la progresión muchas veces de lo que te pasa. Y hay gente que tiene ambientes estructurados, familiares maravillosos, con diagnósticos que aparentemente son terribles y que tienen vidas normales, y otros que no. Y el estigma precisamente lo que hace es eso, ¿no? Por eso es importante que gente como María, insisto, neuropsicóloga, gente con formación, nos explique bien las cosas, ¿no? Y que vayamos contribuyendo un poco cada vez más a normalizar cosas que son normales. Al final, la variedad humana, la diversidad humana, es lo normal. La normalidad es la diferencia. Efectivamente. Pues nada más, cerramos, ¿no? Si os parece, ¿sí? Nada, muchas gracias por venir. Gracias. Comprad el libro, por el amor de Dios, que no lo hemos dicho. Es este.